Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. En España faltan viviendas. Es un titular que, ya casi ni nos sorprende. Pero el problema de fondo es cada vez más grave. Totalmente. Los precios no paran de subir porque sencillamente la demanda desborda por completo la oferta. Estuve mirando unos informes para preparar esto y, la cifra que dan es para echarse a temblar. Sí. Para empezar a corregir la situación habría que multiplicar por 3 el ritmo actual de construcción. ¡Por 3! Una barbaridad. Pero claro, justo cuando más se necesita pisar el acelerador, pues aparece en el horizonte una nueva variable que amenaza con complicarlo todo. Siempre pasa algo. Hoy vamos a meternos de lleno en la reforma de una normativa que, aunque suene muy técnica, afecta a cada ladrillo que se pone en este país. El Código Técnico de Edificación. El famoso CTE. El CTE, exacto. Totalmente. Y para que la gente se haga una idea clara, el CTE es como la Biblia de la construcción en España. Ujú. Es el manual que dice cómo se tienen que hacer los edificios para que sean seguros, habitables y, cada vez más, pues para que sean eficientes. Claro. Y lo que ocurre ahora es que el gobierno está actualizando esa Biblia para incorporar directivas europeas de sostenibilidad y movilidad que, ojo, tienen que estar listas para 2026. No hay escapatoria, vaya. Ninguna. Y ahí está el meollo de la cuestión. Nuestra misión de hoy es desgranar qué hay detrás de esta reforma. Vamos a ver los cambios que proponen, que sobre el papel buscan un futuro más verde, Que suena muy bien. pero también vamos a examinar por qué han hecho saltar todas las alarmas en el sector. La Asociación de Promotores Constructores de España, la APC, ha presentado unas alegaciones muy contundentes. Sí, las he visto. Así que vamos a explorar esa tensión, ese choque entre la urgencia de construir más y la exigencia, de construir mejor. Muy bien, pues empecemos por el principio. ¿De dónde sale exactamente este apretón con las normas? ¿Es una iniciativa propia o es que nos tiran de las orejas desde Bruselas? El impulso principal viene de Europa, sin duda. Esto forma parte de una hoja de ruta mucho más grande. Vale. El objetivo final que se ha marcado la Unión Europea es que en 2050 todo, y digo todo, el parque de edificios de Europa sea de 0 emisiones netas. 0 emisiones. Eso es un objetivo mayúsculo. Es enorme. Significa que los edificios no solo consumirán una energía mínima, sino que esa poquísima energía deberá venir de fuentes renovables. Entiendo. Y la reforma del CTE es, digamos, la herramienta legal que tiene España para empezar a aplicar estas reglas a los edificios nuevos y a las grandes rehabilitaciones. Entendido. Un futuro con edificios verdes. A priori, es un objetivo con el que es imposible no estar de acuerdo, ¿no? Suena fantástico. Suena perfecto, ¿sí? Pero, claro, al leer las alegaciones de los constructores, parece que el diablo está en los detalles. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ujú. El primer gran punto de fricción tiene que ver con la energía. Imagino que no es tan simple como decir, pongan placas solares y listo. Has dado en el clavo. No es tan simple. La principal queja de la APC es que el borrador de la nueva norma parece tener una obsesión. ¿Una obsesión? Sí, una obsesión con la energía solar. Argumentan que el texto empuja casi exclusivamente hacia las placas solares como la solución para todo, cuando el abanico de tecnologías renovables es mucho más amplio. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues hablan de la aerotermia, que es esta tecnología de bombas de calor que extrae energía del aire y es increíblemente eficiente. O los biocombustibles, o incluso el biometano. O sea que el problema no es que se exijan renovables, No, para nada. sino que parece que solo se contempla un tipo. Exacto. La crítica es a la falta de neutralidad tecnológica. Ponen un ejemplo que es de pura lógica, vamos. A ver, Dicen, y con razón, que no tiene el mismo sentido ni la misma eficiencia apostar todo a la energía solar en una región del norte de España, donde, como dicen ellos, hay menos días de luz, claro. que hacerlo en Andalucía. Lo que piden es flexibilidad, un menú de opciones para que los técnicos puedan elegir la tecnología más sensata y económica para cada proyecto. En lugar de un café para todos solar. Justo, evitar el café para todos. Claro, porque imponer la solución menos eficiente en un sitio concreto podría incluso ser contraproducente, ¿no? Exacto. Acabas gastando más para obtener menos. Este tema de la flexibilidad creo que va a ser el hilo conductor, me da a mí. Y si esto ya es un problema en los tejados, la cosa se complica aún más cuando bajamos al garaje.
Pues sí, el garaje se ha convertido en un inesperado campo de batalla normativo. ¿En serio? Sí, sí. Y el primer frente es el coche eléctrico. La directiva europea obliga a que los edificios nuevos incrementen en un 50%. ¿Un 50? Hasta ahí, todo bien. Vale. El problema, según la APSE, surge con la interpretación española de preinstalación. Señalan una distinción técnica que es crucial. ¿Cuál? Que una cosa es dejar preparada una canalización, que es básicamente un tubo vacío, para que el día de mañana tú pases el cable que necesites. Y otra muy distinta, deduzco, es lo que pide la norma española. Mucho más. La norma exige un precableado. Es decir, no solo el tubo, sino dejar ya metido un cable de una potencia determinada. Ah, amigo. Y ahí está el lío. Ahí se lía todo, porque no todos los coches eléctricos necesitan la misma potencia. Un utilitario pequeño no tiene nada que ver con un deportivo de alta gama, ¿sabes? Claro, claro. Los promotores dicen que esto es un disparate. Cito de sus alegaciones. Te obliga a preguntar al cliente qué tipo de coche tiene antes de realizar la instalación. Imagínate, cuando vendes un piso sobre plano que se entregará en 2 años. Es imposible saber qué coche tendrá esa persona si es que tiene uno eléctrico. Un momento, pero si el objetivo es acelerar la transición al coche eléctrico, ¿no es lógico que se intente poner lo más fácil posible al comprador final? Es un buen punto. Y seguramente esa es la intención. Quitarle la molestia de tener que hacer una instalación. El problema es que, en la práctica, puede que no sea una ayuda. Si el cable que dejas preinstalado no es el adecuado para el coche que finalmente se compra el propietario, No sirve de nada. no sirve. Habrá que quitarlo y poner uno nuevo. Al final has generado un sobrecoste para instalar algo que es inútil. Ya. Por eso insisten en que la solución inteligente es la canalización. Dejar el camino preparado, que es barato, y que cada usuario instale el cable para su vehículo. De nuevo, flexibilidad frente a rigidez. Entendido. Pero si lo de los coches ya es llamativo, la parte que me dejó de piedra es la de las bicicletas. Ah, el tema de las bicis. Aquí parece que el gobierno ha cogido la directiva europea y ha dicho, no es suficiente, vamos a subir la apuesta. Totalmente. Aquí es donde se ve la diferencia más clara entre Bruselas y España. La directiva europea dice que los edificios nuevos deben tener de media 2 plazas de aparcamiento de bici por vivienda. Que ya es, ¿eh? Es una cifra importante, sí. Pero la directiva no se mete en dónde tienen que estar esas plazas. Da libertad. ¿Y qué ha hecho España? Pues España ha decidido ser mucho más específica. El borrador dice que si esas plazas no caben en el garaje, algo bastante probable, Sí, en la mayoría. entonces hay que ubicarlas obligatoriamente en el sótano. Bueno, Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Para hacer eso, el edificio debe tener ascensores con unas dimensiones mínimas para que una bicicleta entre y salga cómodamente. espera. ¿Me estás diciendo que la norma podría obligar a rediseñar un ascensor y hacerlo más grande por las bicicletas? Exactamente eso. Y como te puedes imaginar, los constructores han puesto el grito en el cielo. No me extraña. Su queja es doble. Por un lado, el coste directo. Un ascensor más grande significa un foso más grande, más espacio de zonas comunes que se pierde. ¿Y un rediseño del núcleo del edificio? Eso es. Complica mucho el diseño y, claro, aumenta los costes. Y ese coste, pues, se repercute en el precio final de la vivienda. Pero me imagino que el argumento no es solo el dinero. No, va más allá. Plantean una cuestión de sentido común. A ver, ¿De verdad tiene sentido aplicar esta norma tan estricta, con ascensor incluido, en todas partes por igual? Piensa en un pueblo de montaña con cuestas imposibles. o en un barrio con gente muy mayor. Exacto. Advierten que al final lo que vas a conseguir es crear espacios muertos, sótanos llenos de aparcabicis vacíos que nadie usará, pero que han costado un dineral. Claro. A ver, por jugar de nuevo al abogado del diablo. La intención del gobierno seguramente es buena. Sin duda. Pensarán que si no se obliga de una manera tan estricta, los constructores siempre optarían por lo más barato y nunca se crearía esa infraestructura. Es una forma de forzar el cambio. Esa es la lógica que hay detrás, sí. Es el clásico dilema entre incentivar o imponer. El gobierno opta por la imposición. Ya. Sin embargo, los promotores contraargumentan con una solución que, curiosamente, la propia directiva europea contempla. ¿Ah, sí?
Proponen que se descentralice la decisión, que sean los ayuntamientos, que conocen su ciudad, su clima, sus cuestas, los que decidan cuántas plazas de bici hacen falta en cada zona. Sería una aplicación de la norma mucho más quirúrgica, adaptada a la realidad. Mucho más. Vale, entonces el panorama se va completando. Tenemos un posible sesgo hacia la energía solar, complicaciones con cables de coches que la gente aún no tiene, y ahora ascensores para bicicletas que quizás no se usen. ¿Es una buena suma? Parece una acumulación de detalles que, sumados, deben crear una bola de nieve importante. ¿Hay algo más en sus alegaciones? Sí, hay una última capa que es quizás la más frustrante para ellos, la puramente burocrática. Más papeleo. Mucho más. Además de todos estos requisitos, denuncian que el borrador pide nueva documentación técnica y certificaciones adicionales. Madre mía. Y llegan a un punto que consideran el colmo. Se está empezando a exigir una certificación nacional alternativa para productos que ya tienen el marcado CE. Pero bueno, si el marcado CE es el sello europeo, debería ser suficiente en toda la Unión, ¿no? En teoría, debería serlo. O sea, una duplicidad de trámites. Es como si te pidieran el pasaporte español para ir a Francia y al llegar te pidieran un certificado de viajero francés. Es una analogía perfecta. Desde su perspectiva, es una avalancha de costes, trabas y burocracia. Y todo esto llega, como decíamos al principio, en el peor momento posible. Justo cuando habría que engrasar la maquinaria para construir más, no echarle arena. Exacto. Lo que nos lleva al dilema central de todo esto. Por un lado, la necesidad imperiosa de descarbonizar nuestros edificios para luchar contra el cambio climático. Un objetivo que nadie discute. Y por otro, la emergencia social de la falta de vivienda asequible. Y parece que las herramientas para solucionar un problema están quizás agravando el otro. Exactamente, ese es el conflicto de fondo. Las alegaciones ponen sobre la mesa una pregunta fundamental. ¿Hemos encontrado el equilibrio correcto? Claro. ¿O estas nuevas exigencias, tal y como están planteadas, corren el riesgo de encarecer tanto la construcción que la vivienda nueva sostenible se convierta en un artículo de lujo inaccesible para la mayoría? Frenando de facto la creación de esa oferta que tan desesperadamente necesitamos. Esa es la gran pregunta que queda en el aire. Resumiendo el análisis de hoy, la situación es la siguiente. España tiene una crisis de vivienda monumental que exige triplicar el ritmo de construcción. Casi nada. Y simultáneamente, para cumplir con los objetivos climáticos europeos de cara a 2050, se está endureciendo la normativa clave de construcción, el Código Técnico de Edificación. Sí. Y hemos visto dónde chocan ambos mundos, según los constructores. Chocan en la aparente preferencia por la energía solar, restando flexibilidad. Ajá. Chocan en la complejidad del precableado para coches eléctricos. Y sobre todo, chocan en una normativa para aparcar bicicletas que parece ir mucho más allá de lo que pide Bruselas. Con el riesgo de complicar y encarecer los edificios. Exacto, de forma innecesaria en muchos lugares. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de los ladrillos. Lo que estamos viendo es la encarnación de un dilema político y social de primer orden. Sí. Cuando intentas atajar dos crisis a la vez, la climática y la de la vivienda, es inevitable que las soluciones para una perjudiquen a la otra. Es la gran pregunta. Y si aceptamos que el equilibrio es la clave, la pregunta definitiva es, ¿quién debe tener la última palabra para definir ese equilibrio? Una directiva generalista desde Bruselas, un reglamento estricto de talla única del gobierno central. ¿O deberíamos confiar más en las autoridades locales? En los ayuntamientos. En los ayuntamientos, que son quienes pisan la calle y conocen la realidad de cada barrio, para que adapten esas grandes metas a cada contexto. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.